Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al segundo programa especial de la serie Infórmate. Los programas informativos que se han puesto en marcha desde la Concejalía de Políticas LGTBI del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz con la colaboración de la Asociación LGBTI Diversas. Hoy estamos en un entorno maravilloso, justamente en la Casa de Juventud de Puerto de la Cruz, situada justamente al lado de la sede de nuestra entidad, de la Asociación LGBTI Diversas, en una nueva edición, como digo, del programa Infórmate. Pero antes de empezar el programa y de los temas que vamos a abordar en el día de hoy, 10 de octubre, un día muy particular por algo que les comentaré posteriormente, queríamos aprovechar este programa para lanzar nuestra más enérgica condena y repulsa a los tristes hechos acaecidos el pasado 1 de octubre en el municipio de Puerto de la Cruz. Una ciudad turística que sabemos que es abierta, que es respetuosa, que es diversa, que acepta la diversidad y cuyo ayuntamiento y cuya corporación está plenamente comprometido con los derechos del colectivo LGBTI. Lo sucedido el pasado 1 de octubre con nuestro técnico en el municipio, tenemos que condenarlo tajantemente como un delito de odio por LGBTI-fobia que no tiene ningún tipo de justificación y que desde Diversas, antes de empezar este programa, nos parece una justificación clara de por qué debemos seguir trabajando en pro de la diversidad LGBTI en todo el norte de Tenerife. No podemos callar ante las injusticias, no podemos callar ante los delitos de odio, no vamos a dar ni un paso atrás en diversidad y si nos tocan a una, nos tocan a todas. Agradecemos el apoyo que hemos tenido institucional por parte del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, representado en su alcalde Marco González, en los ayuntamientos también de La Orotava y Los Realejos, el Cabildo Insular de Tenerife, el Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, que es una muestra más del compromiso público y patente con los derechos del colectivo LGBTI. Y sin más, después de esta breve y obligadísima presentación, comenzamos con el programa de hoy, un programa que se aborda precisamente en el día hoy, 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Y ustedes desde sus casas se preguntarán qué tiene que ver la salud mental con esta serie de programas informativos que hacemos sobre la diversidad afectivo-sexual y de género. Y eso es precisamente lo que les vamos a contar hoy, en este programa informativo que pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre las cuestiones relativas a la salud mental y sus relaciones con el colectivo LGTBI. Y para ello contamos hoy con una persona muy importante que para nosotras es imprescindible poder traer a este espacio, que también es integrante de Diversas y que se llama Gea González. Hola Gea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Encantado de estar por aquí. Yo creo que es muy importante contar con gente como Gea, psicólogo, activista trans. Ahora comentarás algo más sobre ti. Y hoy hablamos de eso, de ese tema tan importante como es la salud mental y el colectivo LGTBI. Si te parece, Gea, puedes presentarte para que la gente que nos ve a través del Facebook de la Concejalía de Políticas LGTBI te conozca. ¿Quién eres? Bueno, mi nombre es Gea González y soy psicólogo y terapeuta Gestalt y activista transfeminista y por los derechos del colectivo LGTBI. Bien, ¿y qué papel tienes en Diversas? Bueno, pues actualmente estoy como activista trans y empezamos un nuevo proyecto en el que estaré como psicólogo y como terapeuta. Genial. Vamos a ir entrando ya en detalle, si te parece, Gea. Primero que nada, dándote la bienvenida al equipo no solo activista, que ya llevas un tiempo desde que volviste al municipio de Puerto de la Cruz, al que además eres natural, eres un ciudadano portuense, dándote la bienvenida al equipo de trabajadores de la Asociación Diversas como psicólogo, que tanta falta nos hacía, no solo a Diversas, sino también al norte de Tenerife y al municipio de Puerto de la Cruz. Entramos en detalle. Hoy hablamos, por tanto, de salud mental y colectivo LGBTI. ¿Cuáles son las relaciones entre estas dos cuestiones? ¿De qué forma crees tú, como psicólogo, desde un punto de vista profesional y desde tu experiencia también, que influye la diversidad sexual y de género en la salud mental de las personas del colectivo? Hablar de salud mental es un tema complejo, tenemos muy poca información sobre lo que atañe a la salud mental. Actualmente, ¿no? Manejamos el concepto de salud física y ni siquiera nos hemos reapropiado de que es una responsabilidad nuestra el hacernos cargo de nuestra propia salud, mucho menos de lo que tiene que ver con la salud mental. Además, cuando hablamos de salud mental, automáticamente nos viene la imagen de la enfermedad mental, de la patología, y no tanto de la salud. Entonces hay una cuestión de patologización también del propio concepto. Al relacionarlo con
con el colectivo LGTBI, hay que hablar y hay que tener en cuenta de cómo las estructuras patriarcales, heteropatriarcales, las estructuras de opresión y de privilegio condicionan la salud mental de las personas. Claro. Esto es cuando una persona viene en busca de acompañamiento terapéutico, ya sea porque está en una situación de crisis, ya sea porque quiere llevar a cabo algún proceso identitario relativo a su orientación sexual, los síntomas que trae a terapia hablan, ¿no? Tienen un lenguaje y hablan de esa estructura que está detrás, que como sabemos es una estructura patriarcal, capitalista, y que nos condiciona de una determinada manera en función del colectivo al que pertenecemos, ¿no? Claro, al final son múltiples intersecciones y muchas cuestiones que nos atraviesan, y toda esta cuestión del patriarcado, de la clase social, de muchísimas cuestiones que tienen mucho que ver con esto. Porque claro, en ese sentido, en lo que dices de cómo nos afecta la salud mental, yo creo que por eso es tan importante también una labor de cuidados que debemos realizar, especialmente las personas LGTBI, y por eso tan importantes espacios de apoyo y espacios de encuentro y demás. Porque cuéntame, ¿cuáles crees tú que son los condicionantes y las cuestiones que afectan a la salud mental del colectivo en concreto? Hay un concepto, que es el concepto de estrés de minoría, que es muy apropiado para definir estos condicionantes, ¿no? El estrés de minoría es el estrés añadido extra al estrés habitual de la vida de una persona, ¿no? Es como un estrés extra por pertenecer a una categoría social estigmatizada y minoritaria, que va, digamos, a predisponer que vivas una serie de experiencias y no otras en función de pertenecer a esa categoría, ¿no? Claro. Esto se ve muy bien con un ejemplo que es muy ilustrativo. Si comparamos la vivencia de un chico trans y un chico cis en el primer día de instituto. Bueno, para dar esta información, una persona cisexual es aquella que, ¿no?, que se identifica con la misma identidad de género que le fue asignada al nacer, y una persona trans es aquella cuya identidad de género no es la misma a la que le asignaron, ¿no?, al nacer. Bueno, tenemos esta situación, ¿no? Cuando este chico cis va por primera vez al instituto, se enfrenta a los nervios normales o correspondientes, sí, ¿no?, al primer día de estar preocupado por los compas que va a tener de clase, por los profesores, por las materias, el primer día de instituto, ¿no? Claro. Para una persona trans tiene que añadir ese estrés extra, ¿no?, que supone voy a desvelar o no la identidad, claro, me van a llamar por el nombre que yo quiero, voy a recibir una agresión física, verbal, un insulto, ¿no? Como es todo ese, digamos, ese añadido, y que por supuesto es invisible, ¿no? Está invisibilizado. Total. Son experiencias muy pequeñas que son difíciles de identificar para la persona, no están visibles, no son palpables, ¿no? Claro. No, y me parece muy interesante lo que dices de que le prestamos muy poca atención a ese asunto de la salud mental, máximo cuando estamos en un proceso además de nuestra aceptación, de la orientación o de la identidad, y que se suma a esa presión añadida en entornos sociales en los que por lo general ya se sufre un estrés, una tensión, y que eso se suma a las situaciones de LGBTI-fobia, posibles situaciones de odio que se puedan producir en esos entornos sociales. Pero mira, Gea, tal vez por lo que comentas, veo que haces mucho hincapié en el ámbito de las personas trans o de las realidades trans. ¿Cuáles son las especificidades más concretas en el ámbito de la salud mental que viven las personas trans? Recogiendo este concepto, ¿no?, de estrés de minoría, estos estresores que serían específicos de las personas trans, serían pues estas experiencias de violencia y de discriminación de forma directa, como puede ser, ¿no?, el bullying en el colegio, claro, o una agresión física o verbal, y como consecuencia de esto se va a desarrollar un estigma y un estado, una sensación de hipervigilancia en la persona trans, que también puede ser extendido al resto del colectivo, incluso a otros colectivos oprimidos, ¿no? De lo que estoy hablando, yo me estoy centrando ahora mismo en las personas trans, pero es, digamos, como se extiende al resto, claro, de colectivos.
y decía, ¿no? Se genera este estado de hipervigilancia que hace que no, de alguna manera estés alerta, estés nervioso, estés preocupado, sobre todo en los espacios públicos y en lo que tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? Claro. Al final el espacio público es un lugar que no es del todo seguro, es un lugar en el que tú estás de alguna manera vulnerable y expuesto a que se te agreda. Y eso igual nosotros no lo sabemos a nivel consciente, pero nuestra psique sí que se ha dado cuenta de esto. A nivel interno sí que nos vivimos con esta realidad y nos hace también posicionarnos con el resto de las personas de una determinada manera. No estamos relajados las personas trans, ¿no? Es como, bueno, es una generalización, pero habla de este estrés que vivimos continuamente. Claro, en tensión ante posibles situaciones de odio que puedan vivir a lo largo de su proceso vital. Y me imagino que esto será más conforme se inicie ese proceso de transición o se afronte la transición en el ámbito de las personas trans, ¿no? Porque eso supongo que aumentará un poco las cuestiones relativas a la salud mental, ¿no? Claro, cuando tú inicias y vives este proceso de transición, sin entrar en, digamos, detallar o concretar si hay un inicio o un final, porque sabemos que al final lo relativo a la sexualidad empezó en nuestro nacimiento y va a terminar cuando nos muramos. Estamos constantemente en un cambio y en un cuestionamiento y en una experimentación, ¿no? De nuestra sexualidad, de nuestra identidad, de nuestra orientación, de todo lo relativo a la sexualidad. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona trans empieza a cuestionarse su identidad, digamos, se cuestiona un eje muy transversal a su persona. Entonces, la sensación de inseguridad, el cuestionamiento de quién soy, de quién he sido hasta ahora aumenta. Ya tiene, digamos, su espacio interno, ya vive un proceso de descoloque, ¿no? De desestructuración. Si a eso le añades un entorno social que no solo no acompaña, sino que encima puede agredirte, ¿no? Puede discriminarte, puede excluirte, la persona está en un proceso, en un momento muy, muy vulnerable. Claro, no, y estoy totalmente de acuerdo además con esa... También supongo que tiene que ver con una transgresión de normas sociales, de una norma tan impresionante como el género, que además es asignado al nacer y que se rompe totalmente con esa aceptación de la identidad. Y seguramente creo que todo esto que tú estás comentando y las relaciones concretamente con la salud mental tendrá mucho que ver con el asunto de la patologización, ¿no? Porque hasta hace nada la transexualidad, hasta donde sabía, se consideraba un trastorno mental. Incluso ahora la Organización Mundial de la Salud tiene un lío con esto de qué forma calificar la realidad trans o la transexualidad. ¿Y cómo crees que afecta esta cuestión al tema? Bueno, hablar de patologización también desde las disciplinas sí, que son la psicología y la psiquiatría, también es un tema grande, ¿no? Porque asistimos a la patologización del hecho sexual humano desde los comienzos del desarrollo de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Han contribuido con sus saberes y con la patologización de determinadas formas, determinados cuerpos, al control social y al mantenimiento del status quo, ¿no? Por poner un ejemplo, Freud, conocido padre del psicoanálisis, ¿no? Con su corpus teórico sobre la relación madre-hijo, la envidia del pene y la represión de la sexualidad de la mujer, poco menos que viene a decir que la mujer es la representante castrada del hombre, ¿no? Madre mía. Bueno, habla de un sexo único, que este sexo único es el hombre, ¿no? Esto viene a hablarnos de que históricamente ya hemos patologizado una parte de la sociedad, una parte de lo que, ¿no? De lo que supone el colectivo social que tiene que ver con la feminidad. Entonces, ¿no? Lo que hay que plantearse es si hemos patologizado históricamente a las mujeres y lo que tiene que ver con la feminidad, ¿cómo no vamos a ser patologizados aquellas identidades y aquellos cuerpos que más nos hemos salido de esa norma, ¿no? Las personas gays, lesbianas, bisexuales con la orientación sexual saliéndose, transgrediendo la heteronorma, claro. y las personas trans transgrediendo la identidad binaria, ¿no?
¿no? Entonces es que venimos ¿no? De un histórico que ha patologizado el hecho sexual humano en orden del orden patriarcal y del mantenimiento del status quo. Entonces, claro, queda mucho trabajo por hacer y por supuesto no hablamos de que ya se ha despatologizado la transexualidad cuando seguimos teniendo la disforia de género en nuestros manuales diagnósticos. Entonces, claro, vamos a ver a qué llamamos patologización y a qué no, porque no está tan despatologizado como creemos, ¿no? Claro, y habría que aclarar incluso que la perspectiva desde la que hablamos en este programa no es tanto de la salud mental, desde la perspectiva de la patologización, como se está haciendo normalmente desde algunos sectores, incluso no solo desde los manuales médicos, sino también desde la legislación, en esa ley 3/2007, donde se exige ahora mismo un diagnóstico de disforia de género para poder acceder al cambio registral del sexo y nombre en el DNI, una barbaridad que esperamos que se cambie muy pronto. Vale, hemos hablado de las realidades trans, las personas que nos siguen han podido saber lo que es la realidad trans, qué significa ser una persona trans, una persona cis, pero me gustaría abordar una cuestión más, y ahora saliéndonos más del ámbito trans y volviendo pues de nuevo al colectivo LGBTI, y es que me gustaría saber cómo crees que afecta especialmente la LGBTI-fobia como tal a la salud mental de las personas LGBTI que la sufren. ¿Tú cómo ves este asunto? Y me gustaría que me dieras tu opinión más concretamente en el ámbito de los entornos rurales. Esto es, una persona que sufre LGBTI-fobia, que sufre una falta de aceptación de su orientación o de su identidad, máxime en un entorno rural, pues ¿cómo vive ese proceso en el ámbito de la salud mental? ¿Qué cuidados habría que incorporar? Claro, en el ámbito rural, la primera realidad con la que se va a encontrar una persona del colectivo LGTBI va a ser la falta de referencias y, por tanto, su propia realidad invisibilizada. No es tanto invisibilizada, sino no nombrada, no pudiendo salir a la afuera, hacia la expresión, ¿no? Claro. Entonces, la falta de referentes pone a la persona en una vivencia de aislamiento y de soledad. En el ámbito rural igual ya no tanto, pero sigue habiendo una restricción de la información con respecto al ámbito urbano. Entonces va a tener más difícil el acceso a información que te permita saber qué te está pasando, cuáles son las herramientas con las que cuentas, a qué colectivos o a qué instituciones puedes acudir para pedir ayuda. Entonces, claro, la realidad es mucho más compleja. En concreto, la LGTBI-fobia, ¿no? Con esta falta de información es el tema de las familias, ¿no? Como hay muchas más posibilidades de que exista y de que se dé en el contexto de una familia que no conozca y que no tenga las herramientas para acompañar a su hijo o hija por su orientación sexual o por el proceso identitario relativo al género que quiera tener, ¿no? Claro, eso precisamente te iba a preguntar, era la segunda pata, porque claro, hablar del entorno rural en un espacio como este, en el norte de Tenerife, que además combina de una manera tan clara y evidente entornos urbanos con entornos más rurales, de medianías incluso, y cómo se vive ese ámbito concreto en la realidad LGBTI es importante, ¿no? De hecho, máxime cuando en el entorno rural hay estudios que demuestran que las denuncias son más escasas, pero porque verdaderamente, como tú dices, es que es invisible, es casi inexistente, porque visibilizarlo implica tener un riesgo impresionante. Pero la segunda pata es lo de las familias, ¿no? Porque ¿qué pasa con las familias en todo este proceso? Porque al final no solo las personas LGBTI viven ese proceso de aceptación de la orientación y de la identidad, sino que de alguna manera las familias también viven un proceso paralelo, ¿no? Junto con las personas LGBTI. ¿Y tú crees que es necesario en esta perspectiva hacer una labor de acompañamiento con ellas, con las familias, digo, en el proceso de aceptación de la orientación o la identidad de sus hijos? Claro, por supuesto, ¿no? En familia es muy importante sobre todo el acompañamiento a nivel de información. También se pueden dar que haya que tener procesos emocionales, ¿no? Relativos a la aceptación, claro. Pero sobre todo la familia se tranquiliza cuando le dices qué está pasando, ¿no? Cuando le dices, oye, es que existen un abanico de orientaciones sexuales posibles y no están ligadas a la enfermedad, no están ligadas a las patologías. Claro. Oye, es que existen otras identidades
identidades de género, ¿no? Y les, desestructuras un poco el panorama cognitivo con el que vienen, que por supuesto vienen de unas generaciones atrás que no tienen esta formación. Claro. Y está bien que sea así, ¿no? Es el contexto en el que se han formado, ¿no? Entonces muchas veces es como una cuestión de informar, ¿no? Sí que es verdad, y es una teoría, un paradigma que ahora en psicología está teniendo mucho auge, es que es la teoría de la terapia de sistemas, ¿no? Que viene a hablar de que las personas estamos insertas en un sistema familiar, en un sistema social. Entonces, cuando una persona del sistema se moviliza, esto quiere decir, tiene una crisis a nivel psicológico, ajá, ya sea por un motivo de orientación o por un motivo de identidad, el resto del sistema se moviliza también, porque las energías y las relaciones, las fuerzas que mantienen, unidas en sinergia a la familia, también se movilizan, están abocadas a movilizarse. Tiene que haber un proceso de adaptación, de reestructuración interno, ¿no? Entonces, como es muy importante, ¿no? Que las familias tengan este espacio para que puedan hacer estos procesos, porque tienen que hacerlo, ¿no? Es como, no queda otra, ¿no? Totalmente. No van a poder cambiar la realidad de su hijo, de su hija o hija que expresa su orientación o su identidad, y tendrán que vivir un proceso, claro, que a veces incluso es complejo de aceptar por parte de las familias, entender que tienen que vivir un proceso pues casi paralelo al de su hijo, hija o hija, y que habrá que aceptarlo, porque de eso dependerá también el bienestar familiar de cada uno de las integrantes de la familia, y entiendo que también de la persona LGBTI concretamente, que es quien más nos interesa en este caso también, ¿no? Vale, yo creo que hablar de salud mental hace una referencia obligada. De hecho, yo creo que incluso esta charla la podríamos haber tenido en un formato presencial si no estuviéramos en medio de un dichoso, horrible situación de pandemia mundial, que tuvo lugar también un confinamiento en el que estuvimos meses encerradas en casa, y esto causó algunos efectos en las personas LGBTI. Cuéntanos, ¿tú crees que durante el confinamiento se vivieron algunas situaciones pues ciertamente complejas para el colectivo o beneficiosas en su caso? ¿Y cómo crees que esto afectó al colectivo desde el punto de vista de la salud mental concretamente? Claro, hay, las dos versiones o las dos posibilidades. Hubo parte del colectivo que sintió un alivio porque en casa contaba con un lugar seguro, entonces no salir al espacio público y no encontrarse con posibles situaciones de violencia, agresiones verbales o físicas, claro, tuvo un efecto positivo, ¿no? Para personas que, como que en casa cuentan con un lugar seguro. Está la otra vertiente, ¿no? Las personas que en casa no tienen un lugar seguro, es decir, tienen una familia que no acepta su orientación sexual o que no acepta su identidad de género, y entonces viven esto que se ha llamado, ¿no?, el doble confinamiento. Se han visto, claro, vivir 24 horas al día situaciones que a lo mejor pues vivían por la mañana y por la noche cuando se encontraran con su padre que les hacía X comentarios, ¿no? Entonces, claro, ha aumentado, ¿no?, la necesidad de acompañamiento psicológico. Obviamente hay que tener en cuenta que en la pandemia también vivimos una situación, en el confinamiento vivimos una situación muy anormal y que ha supuesto a nivel psicológico mucho cambio y mucho estrés, ¿no? Entonces se han juntado varias cosas, no solo la parte de LGTBI-fobia, sino la parte de estar confinados, ¿no? Claro. Entonces aumentó mucho la necesidad de ayuda psicológica. Hubieron muchos colectivos de psicología que hicimos voluntariado para atender, porque no se daba abasto, no se podía atender con los servicios que ya existían. Claro, no, y de hecho me hace ver una realidad que desconocía completamente y que seguro que muchas de las personas desconocían, y es ese entorno, o sea, tanto la casa familiar o el espacio cerrado, ¿no?, como un espacio seguro, o por otro lado como el foco mayoritario de la violencia, la vuelta a los armarios y todo este ámbito. Pero no cabe duda que obviamente todas las personas, seguro que las que nos están viendo y escuchando desde sus casas, también sufrieron situaciones de
estrés y de tensión, pero que esto se multiplica por 2 y por 3 cuando eres una persona LGBTI, máxime si tienes pues 1001 intersecciones y además pues evidentemente esto durante el confinamiento obviamente se agravó, ¿no? Y eso, claro, te lo preguntaba porque era algo que, como sabes, lo habíamos vivido desde Diversas con ese aumento de consultas a la entidad y que en muchos sentidos es el germen de lo que, en el mejor sentido de la palabra obviamente, de lo que hoy podemos estar pues presentando aquí, no solo para hablar de la salud mental, y ya enfoco, creo, que con otro de los apartados en los que quería que se basara esta entrevista, esta pequeña charla, porque ya casi que no es una entrevista, sino que se ha convertido en una charla habitual aquí en el patio de la Casa de Juventud del Puerto de la Cruz, que es sobre ese proyecto, ¿no? El proyecto Asterisco, que el pasado martes presentamos en la sede de las casas consistoriales del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, ese proyecto del que creo que la gente habrá conocido ya por los medios de comunicación y por las redes sociales, pero que este espacio lo vemos ideal, creo que es compartido, para profundizar un poco en qué es este servicio y además de todas las cosas que hemos comentado en el programa, eso que les ha podido reavivar a nivel interno a las personas que nos siguen o las que pues nos verán posteriormente a nivel interno esa historia de las cuestiones de salud mental o las necesidades de acompañamiento, que puedan saber en qué consiste el servicio, en qué consiste el proyecto y cómo puedan acceder a él. Así que te pregunto directamente, para adentrarnos en esta cuestión, cuéntanos qué es exactamente Asterisco y de qué va este proyecto que ponemos en marcha desde Diversas. ¿Qué es exactamente Asterisco? Asterisco es nuestra seña de identidad, ¿no? Es una seña de identidad del colectivo Diversas y bueno, es un símbolo con el que queremos dar la puerta de entrada, ¿no? A todas las siglas que quieran ir añadiéndose y seguir trabajando por la inclusividad Claro. de lo que tenga que ver con el hecho de la sexualidad y de la diversidad sexual, ¿no? El servicio Asterisco en concreto es un servicio de acompañamiento psicológico y social para el colectivo LGTB y sus familias en el norte de Tenerife, ¿no? Está marcado en todo este paradigma que vengo hablando, ¿no? Como de atender a la sintomatología de las personas en función de las estructuras sociales y opresivas que le atraviesan, ¿no? Para realmente hacer un acompañamiento digamos en profundidad de lo que está ocurriendo y no solo paliar síntomas, sino hablar de la realidad que está detrás. Es un proyecto que está subvencionado por el Cabildo de Tenerife y patrocinado por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Y bueno, actualmente contamos con un servicio de acompañamiento psicológico, pero bueno, la pretensión es que, ¿no?, que siga creciendo y que contemos con un equipo multidisciplinar en el que se añada un trabajador social y personas del ámbito jurídico para poder hacer, digamos, esa atención necesaria en todos los ámbitos, porque si algo nos damos cuenta cuando atendemos al colectivo LGTBI es de esas intersecciones, ¿no? Como de no podemos atajar solamente un eje porque venimos dañados por muchos lados, ¿no? Entonces desde ahí tenemos que hacer, digamos, ese trabajo en común, ¿no? Bien, pues yo creo sin duda que es un proyecto muy interesante, así lo hemos vivido desde la entidad, lo hemos comentado además muchas veces, Gea, donde además tú llegas a Diversas en un momento en el que justamente nos estábamos planteando iniciar este proyecto y como que caes del cielo, por así decirlo, para poder abordarlo, ¿no? Y claro, nos olvidábamos al principio, lo comentábamos, eres el técnico coordinador del proyecto Asterisco, ya lo has comentado, lo que significa simbólicamente ese asterisco para Diversas, esa suma de orientaciones, de identidades diversas, plurales y que además figura en ese logotipo, ¿no? Diseñado por nuestro compa Omar González y bueno, pues yo creo que es muy interesante poder abordar ese proyecto y además que sirve como recurso para todas esas personas que nos están escuchando, todas esas personitas a las que nos acercamos en los centros educativos, personas jóvenes, también personas trans específicamente, víctimas de violencia intragénero por otro lado, todas esas patas, esos ejes de los que tú comentabas que pueden tener que ver con ese acompañamiento integral, por así decirlo, al menos desde un punto de vista psicológico, a las personas LGBTI. Y dicho esto,
El proyecto prevé trabajar... Bueno, comentabas antes que cuenta con el proyecto con una subvención por parte del Cabildo de Tenerife y ese patrocinio del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, pero te quería preguntar específicamente si el proyecto contempla el trabajo en red con otras instituciones, agentes sociales y colectivos. ¿Cuenta? Sí, no, justo una de las claves del proyecto es la creación, la elaboración de la red Asterisco, ¿no? Que es el trabajo conjunto y con los diferentes técnicos de los diferentes ayuntamientos del Valle y con los agentes de igualdad de los diferentes centros educativos. Y por supuesto con el resto de colectivos trans y LGTBI de la isla, ¿no? En plan, pues sabemos que este proyecto es pionero, que ahora mismo no hay, digamos, personal especializado en salud mental y en cuestiones LGTBI, entonces, como, claro, abrir el servicio a todas aquellas personas que lo soliciten y que quieran trabajar en ello. Claro, ahí va, porque no, sin ánimo de hacer leña del árbol caído y sin ánimo de entrar en una crítica a los servicios de salud mental, que además sabemos que los servicios públicos están extremadamente saturados y que tienen pues situaciones pues, complejas, máxime con la COVID-19, pero claro, ¿cuál es la situación que se encuentran mayoritariamente las personas LGTBI cuando van a servicios para cuestiones de acompañamiento o de atención psicológica en el ámbito de su orientación sexual y de alguna manera porque eso es el anticipo, la justificación propia de que exista Asterisco, ¿no? Claro, es la necesidad, ¿no?, de contar con personal especializado, no solo que sepa abordar, digamos, la sintomatología y los malestares desde esta perspectiva feminista y transfeminista, que haga una lectura de los ejes interseccionales, ¿no?, todo esto que venimos hablando, sino que además esté formado en materia y conceptos para que, digamos, las personas pertenecientes al colectivo no se vean expuestas, no se encuentren con situaciones LGTBI fóbicas que tristemente se han encontrado en diferentes ámbitos digamos, del servicio de salud, ¿no? Ya sea el médico de cabecera o ya sea el endocrino o ya sea el psicólogo, ¿no? Como esto ha pasado, ¿no? Entonces, como de ahí la necesidad, ¿no? Como, digamos, dar respuesta a esta realidad. Sí, no, y de hecho me hace recordar una cuestión que es clave, ¿no? Y es que en Canarias por fin contamos ya, antes hablábamos de las realidades trans, pero por suerte ya en Canarias contamos con un protocolo de atención sanitaria a las personas trans, que además, pues, desde Diversas celebramos y aplaudimos ese nombramiento de las gestoras de casos tanto de la provincia de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife, que van a bregar, sin lugar a dudas, por la mejora de la realidad de las personas trans en Canarias en el ámbito sanitario y esas complejidades que existen, pero claro, el proyecto Asterisco nace porque hay una carencia que se debe cubrir y que además no lo vemos como algo negativo, vamos a hacer del defecto virtud de alguna manera, vamos a través de ese proyecto, ¿no? De alguna manera a darle significado a un acompañamiento que sabemos que hay servicios que no pueden dar porque están desbordados, porque no cuentan con la formación, y lo que vamos a hacer es ofrecérselos, ¿no?, a todos esos ayuntamientos del norte de Tenerife con los que ya hemos empezado a reunirnos, si no me equivoco, GEA, ¿no? Y también pues a los colectivos y a los agentes y a las agentes zonales de igualdad de los centros educativos, ¿no?, del norte de la isla. Yo creo que el trabajo en red es fundamental, creo que es una seña de identidad de Diversas y que además con el tiempo hemos aprendido que tiene pues, muchísimo significado, y además me consta que iremos hablando de Asterisco desde ahora hasta final, hasta el próximo año, y esperemos que mucho tiempo más, si conseguimos el compromiso de las administraciones para respaldarlo, porque somos una entidad social y ello implica pues, muchas veces contar con instituciones que nos apoyen, a quienes queremos agradecer enormemente por ese esfuerzo, pero también incluso el proyecto contempla acciones de sensibilización, como la creación de guías y otras cuestiones que seguro que podremos hablar en profundidad a lo largo del tiempo. Vale, por último, Gea, ¿cómo puede la gente, las personas que nos escuchan, quienes están en casa y han pensado en reflexionar en torno a poder acercarse al servicio de acompañamiento, a poder conocer de primera mano el servicio y poder contactar directamente contigo y mantener esa conexión? ¿Cómo puede contactar la gente con el servicio Asterisco dentro de Diversas y dónde está ubicado? Porque también es interesante que le digamos a la gente dónde se van a realizar esos acompañamientos y que la gente pueda conocer más información sobre el proyecto
proyecto, porque evidentemente este es un programa acotado y no podemos ir mucho más allá del tiempo de lo que has explicado, ¿eh? Bueno, el servicio Asterisco va a estar ubicado al lado de nuestra sede, la Asociación Diversas, que está en la calle de la Verdad número 19. Tenemos un correo electrónico que es asteriscos@diversascanarias.com y el teléfono de contacto es el 623-432-462, creo recordar, 431-462. 431-462, 623-431-462. Ese es el teléfono al que tienen que marcar para poder contactar con el servicio Asterisco. Además, pues creo que contempla también una línea de atención telefónica para poder después encuadrar para las citas correspondientes de los acompañamientos. Gea, no sé, yo creo que es muy interesante el proyecto, es muy interesante el servicio, es interesante todo lo que has planteado. Creo que va a mejorar muchísimo las condiciones del colectivo LGBTI con este servicio que ahora les brindamos en el norte de Tenerife. No sé si quieres comentar algo más, si crees que se quede algo en el tintero. Llevamos ya un ratito aquí y empieza, a pesar de estar en octubre, a dar un poquito el frío y a caer un poco el sol. Pero si quieres comentar algo más antes de cerrar el programa, pues los micrófonos son tuyos, como quien dice. Nada, esperamos que sí, que sirva para llevar información a la ciudadanía en general y en concreto al colectivo LGTBI, que nos conozcan y que sepan, ¿no?, que vamos a estar ahí para atender las necesidades que traigan. Y de momento a la espera de poder empezar a realizar los acompañamientos, que es lo que más queremos, ¿no? Trabajar con las personas al final. Total, con ganas me imagino, sí. y muchas ganas de empezar. Pues Gea, muchísimas gracias por estar en el programa, gracias por sumarte a Diversas y por poner todo tu empeño en sacar adelante este programa, tanto por tu parte, que al final eres una representación de un equipo que está trabajando en el proyecto y que llevamos todo el mes de septiembre, durante todo agosto, en esa elaboración del proyecto trabajando, y creo que es muy interesante poder contar con tu visión. Además, creo que hemos abordado una cantidad de temas sobre el ámbito de la salud mental hoy, precisamente en el Día Mundial de la Salud Mental, que tenemos que visibilizar las necesidades que tenemos, cuidarnos un poco también, cuidarnos en el ámbito de la salud mental, no descuidar esa parte. Así que te agradezco muchísimo todas tus intervenciones, de verdad. Gracias, Gea. Gracias a ti, Sergio. Y con esto concluimos. Les damos las gracias a todas las personas que nos han seguido a través de la página de Facebook de la Concejalía de Políticas LGTBI del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y con el proyecto Asterisco desde Diversas queremos seguir visibilizando con fuerza, con reivindicación y con mucho feminismo transinclusivo la necesidad de cuidar la salud mental también desde el punto de vista de la diversidad sexual y de género. No solo para las personas LGBTI, asterisco, sino también para sus familias, y es imprescindible que puedan contar con este recurso. Ese es el objetivo que hemos tenido, ese es el espacio que queríamos trasladar aquí. Yo quiero agradecer evidentemente a la Concejalía de Políticas LGTBI del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que pone en marcha Infórmate, este programa informativo, y además esa concejalía liderada por Roberto Medina, a quien queremos agradecer su compromiso directo con esta iniciativa. Agradecer también, pues, por supuesto, a las personas que nos siguen, invitarles a compartir este programa con sus contactos, con todas aquellas personas en las que han estado pensando durante el programa que podrían necesitar de este recurso que ponemos a su disposición. Por supuesto, para mí ha sido un placer enorme tomar el testigo de mi compañero Fran Baute en ese programa de bisexualidad, que además ha tenido tantísimo impacto. Ha tenido muchísimas visitas el vídeo por el Día de la Visibilidad Bisexual, y esto no es más que la continuación de un programa informativo que continuará. Guárdense ya, apunten en sus agendas que el próximo 20 de octubre, el Día Internacional por la Despatologización Trans, vamos a hablar de realidades trans y vamos a tener una nueva edición de este programa informativo Infórmate. Y con esto terminamos, no sin antes recordar una frase que nos ha marcado, teniendo muy en mente lo que ha sucedido recientemente en el municipio de Puerto de la Cruz, como ciudad abierta, respetuosa, tolerante, que depende de ti que siga siendo tolerante, abierta y diversa. Queremos terminar con esta frase que está en nuestro roll-up
que está en nuestro día a día, que es nuestra seña de identidad, y es que solo podemos ser iguales si entendemos y aceptamos que somos diversas. Muchísimas gracias.